Buenos días. Entonces, hoy temprano estaba yo leyendo la Biblia y no sale de mi mente, entonces quiero compartir con ustedes todo lo que viene en mi mente. Está en Salmo capítulo 9, versículo 15, que dice así. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. A veces sabe mucho más fácil nosotros culpar a los demás por lo que nos pasa. Es mucho más fácil nosotros decir, por ejemplo, si yo no hubiera nacido en esa cultura o si yo hubiera tenido padres diferentes o si yo hubiera nacido en una cama de oro, ¿no? Um, Hubiera nacido rico, hubiera nacido con mejores posibilidades, si yo hubiera nacido diferente, si yo hubiera crecido diferente, si ese trabajo no me hubiera echado, si hubiera cualquier cosa, entonces yo sería diferente, entonces sería feliz, entonces hubiera tenido la oportunidad de tener un mejor trabajo, entonces. Y es mucho más fácil nosotros culpar nuestras circunstancias y culpar a los demás por nuestras escojas, por nuestras decisiones o por la manera que respondemos a lo que nos pasa. Hay momentos en nuestras vidas, claro que hay situaciones que nos pasa que no escogemos, no es de nosotros, pero la manera que reaccionamos a esas situaciones sí es nuestra decisión. Nosotros tenemos la opción de escoger aprender de esa situación y luchar para ser mejor o tener una otra oportunidad, o tenemos la opción de hacernos víctima y quedarnos parado ahí en esa tristeza, en ese dolor. Como esa pandemia que está pasando, hay muchos que están como tristes y sintiéndose solos y ansiosos y todo, y es algo que no tuvimos control, por la mayor parte no tuvimos control de lo que está pasando, ¿no? Pero sí tenemos el control de cómo reaccionamos a esa pandemia. Um, Podemos quedarnos tristes y ansiosos y faltar sueño y no dormir en la noche por estar preocupados que si vamos a agarrar o lo que sea. Podemos hacerlo, pero nada va a cambiar. La pandemia todavía va a estar. O podemos escoger mirarlo como una oportunidad de acercarnos más de nuestros familiares o aprender más de Dios o limpiar la casa o cualquier oportunidad, ¿no? Podemos mirarlo como una oportunidad. Todo depende de la manera que respondemos a nuestras situaciones. Y a veces es más difícil que otras, pero es nuestra decisión cómo lo hacemos. Y las decisiones que sí podemos tomar nosotros, eso nos cabe a nosotros. Es mucho más fácil no tomar responsabilidad de lo que pasa con nosotros o de las cosas que nosotros hacemos, pero a veces es nuestra culpa que estamos pasando el problema que estamos pasando por la situación a la cual estamos pasando. A veces no es la culpa de los demás o no es la culpa de cómo crecimos. Muchas veces es nuestra culpa por nuestras malas decisiones. Y a veces tomamos malas decisiones. A veces estamos como esas naciones que se hicieron el hoyo y ellos mismos estaban cayendo en el hoyo. Que escondieron la red y ellos mismos tenían los pies en la red. Ellos mismos tomaron esas decisiones, pero ahora tienen que tomar responsabilidad por sus decisiones, porque ni siempre la culpa de los demás es nuestra culpa. Y Dios nos dice en toda su palabra la importancia de nosotros ser responsables por nuestras decisiones. No estar apuntando a los demás y mi generación o lo que sea, sino tomando control de nuestras propias decisiones y responsabilidad por nuestras propias decisiones. Yo soy una que luché con eso mucho tiempo porque, por ejemplo,
Yo creciendo aquí, yo crecí sin ningún documento, sin la posibilidad de ir a la escuela y todo. Y me gradué con honores, yo tenía clases avanzadas en la escuela, pero me faltaba el seguro social. Y cuando yo me acuerdo una vez yo estaba refregando el piso en una oficina que me pagaba $7 por mes la oficina, pero como yo no tenía en ese tiempo era más difícil conseguir trabajo sin documentos y era más difícil y no se podía estudiar. Ahora ya cambiaron algunas cosas, parece que es más fácil, pero en ese tiempo no. Entonces yo no tenía muchas opciones saliendo de high school y de la secundaria. Y una amiga me mandó un mensaje diciendo que estaba graduándose de la escuela de enfermería. Y yo digo, me quedé muy triste porque yo dije, si no fuera por esa situación, yo pudiera estar graduando también, porque yo quería ser doctora. Y sin embargo, por las circunstancias que yo estaba pasando, yo no pude. Mi vida tomó otra dirección completamente diferente. Pero yo miraba mucho ese pasado y decía, si yo hubiera sido diferente, si mi personalidad hubiera sido diferente, quizás yo pudiera haber luchado más y ido atrás, si yo hubiera tenido los papeles o lo que sea, y ahora tengo los papeles y tengo esa oportunidad y yo veo así como reaccionamos lo que nos pasa, cómo respondemos a las situaciones, las escojas que tomamos, que sí, todo que nos pasa en nuestras vidas es nuestra escoja. Tenemos la oportunidad de escoger nosotros. Todo es nosotros. Y tenemos que ser responsables de nuestras propias decisiones. Si yo decidí no ir atrás como debería, como pudiera haber hecho, entonces fue mi decisión y ahora yo tengo que responder por mi decisión. De nada me vale estar culpando a los demás o culpando mi situación, nada va a cambiar. Si yo no cambio, si yo no tomo responsabilidad por mis decisiones, nada va a cambiar. Y muchas veces nosotros estamos cayendo en el hoyo como esta nación que nosotros mismos hicimos o prendiendo en nuestro pie en la red que nosotros mismos escondemos, pero queremos culpar a los demás, pero es nuestra culpa, fue nuestra decisión hacer eso. Entonces más quería compartir mi corazón en ese Salmo 9:15. Que Dios le bendiga y los veo la próxima. Bye.